La mascarilla fue una protección obligatoria durante la pandemia del COVID-19 para transportarse en el metro de Nueva York, pero tras una protesta antisemita el pasado 10 de junio, podría prohibirse su uso en los trenes. Un grupo con máscaras se apoderó de un vagón del metro, asustó a los pasajeros y coreó cosas sobre Hitler y la exterminación de los judíos. No necesito decirlo otra vez, pero es un comportamiento vil y repugnante. Aunque la gobernadora reconoció la necesidad médica de muchos de protegerse en espacios confinados como el metro, dijo que no habrá tolerancia para las conductas criminales. Mi equipo está trabajando en una solución, pero en el metro la gente no debería poder esconderse detrás de una máscara para cometer delitos. Esto requiere medidas legislativas que estamos considerando. Obviamente hay un problema aquí. Esto se solucionará. Mientras analizan una legislación de prohibición de la mascarilla en el metro, la gobernadora recalcó también que han reforzado la seguridad en los trenes con 750 miembros de la Guardia Nacional adicionales al patrullaje de la policía de la ciudad. El clima severo se apodera de Estados Unidos con una ola de calor que se mueve hacia el este y que podría traer temperaturas por encima de los 37 grados Celsius en el área metropolitana de Nueva York hacia el fin de semana. Las autoridades han activado más centros de enfriamiento y abrirán desde el martes hasta el jueves y han pedido cautela ante el calor que se avecina y que las personas se mantengan hidratadas. El panorama en las montañas rocosas y en el área de Colorado es opuesto, con nieve y fuertes lluvias que podrían traer inundaciones y se extienden hacia los estados alrededor del Golfo de México. El frío extremo fuera de temporada en el noroccidente del Pacífico se mueve hacia el centro y norte del país. Según el Servicio Nacional Meteorológico, más de 63 millones de personas se encuentran bajo alerta por el clima extremo. Las temperaturas en Phoenix, Arizona, también son de calor extremo y podrían alcanzar los 44 grados Celsius. Las dos primeras semanas de junio han estado por encima de la temperatura normal, lo que ha hecho que el comienzo de este mes marque un récord de calor y el verano ni siquiera ha comenzado, ya que oficialmente arranca el próximo 21 de junio. Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, el exceso de calor causa más de 600 muertes prevenibles en Estados Unidos y niños, ancianos y personas con enfermedades son los grupos más vulnerables. Desde Nueva York, Ángela González de La Voz de América para Telearuba.